¿Cómo no? ¿Cómo no? Estaría bueno. Bueno, ¿qué hacemos? No, bueno, yo quería arrancar un poco de la singularidad de este encuentro con ustedes y contarles un poco a qué me refiero con singularidad. Escuchando lo que decía Sergio de una breve sinopsis de lo que hizo cada uno, hay puntos en común muchísimos entre periodismo cultural y las fechas en las que empezamos a publicar libros. Pero singularmente nunca nos encontramos mano a mano en un boliche o en una mesa ni nada, y prácticamente somos como de dos burbujas diferentes a palabras que se usa ahora, en el sentido de que Mercedes es más como del entorno del país cultural, ¿no? Sí. Y yo vengo de lo que era postdata y todo ese viaje, después trabajando en Caras y Caretas. Pero acordate que si algo se pareció a un encuentro de boliche fue aquel en Argentina. Lo de... tenés razón, sí, ahí hubo un crack. Sí. Eso fue en el 2018, ¿puede ser? 18, 17 o 18 fue. Ya entramos a confundir una fecha. Y estamos viejos ya. No, queda con nosotros. Creo que con lo de la pandemia también ayudó a la distorsión temporal y todo eso. Pero sí, nos vimos ahí, sí. Me acuerdo. Sí, en lo que nos vimos ahí en lo que fue la... Vos estabas como no sé, coordinador o una cosa y yo vi ahí como una pequeña charlita ahí. Fue en un stand, me acuerdo que porque Montevideo estaba como la ciudad, me parece, ¿no? Montevideo era la ciudad invitada de la claro. Feria del Libro de Buenos Aires, y ahí me tocó hacer como la curaduría de todas las actividades del stand. Sí. Y bueno, en una de las mesas estabas. Y me acuerdo que yo estaba re sorprendida, primero me asusté, después me sorprendí, porque entre las fotos que habían puesto estaba aquella foto de narrativa nativa, era, ¿no? Sí, ¿te acordás? Sí. Que justo en mi caso era una foto medio rara, ¿no? No sé, me quedé medio mal. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, lo que pasó ahí fue que Narrativa Nativa fue un proyecto que llamaba a distintos escritores y la tuya también era rara, ¿eh? Sí, la mía es rara. Y los fotografiaba en lugares que de alguna manera tenían algo que ver con su actividad literaria, ¿no? Y entonces te daban a elegir, bueno, en qué entorno querrías que te sacáramos una foto artística, ¿no? Una foto rara. Y yo elegí un telo, o sea, un hotel de alta rotatividad, porque en una de mis novelas, justamente, ¿no? Como es que ese tema medio que se sobrevolaba, ¿no? El tema del amantazgo, del adulterio y todo eso, y elegí, y nada, y yo salí en una cama de pelo, o sea, no sé, digo ahí, con una foto muy buena, una foto muy artística, muy buena la foto. La tuya, contá la tuya. Es que lo que me sorprende es que a mí no me dieron para elegir. No, a mí, porque ahí era claro, como que, no sé qué, estaba Canopa haciendo el... Agustín Canopa y era Mauro Martela el fotógrafo. Exacto, y Agustín me dijo, no, yo leí Tobogán Blanco, una de mis novelas, y quiero ponerte ahí en una piscina. En una bañera, digamos, con una chica que hace como de la protagonista de Tobogán Blanco. Claro, estoy ahí duro. No, estaban buenísimas las fotos todas. Sí, aparte, sí. Y esa fue tomada en invierno, crudo era, y la pobre, ella estaba muy desprovista, digamos. Y pasó bastante frío, me acuerdo. Fue una casa vieja y todo eso. Sí, pero la mía creo que no estaba impresa en grande, claro. Yo solo miré la mía, ¿no? Claro, no. Estaba Daniel Mella, me acuerdo que hay varias, sí, son lindas. Lindas. Bueno, ahí fue que yo te conocí, porque me parece que no nos habíamos visto nunca. No, por eso, y eso es una cosa de repente particular de esto, digamos, y está no sé, yo leo mucho literatura uruguaya y me tropecé con tus libros. Y yo leo poco. Igual es poco, pero cuando empecé a leer, que el primero que leí fue Wyatt Thompson, y después empecé a leer para atrás, Irreversible, y después Mordida, y me volví un poco fan, entonces sí, te voy a como esas cosas, pero y en esa convocatoria que se hizo, que en Buenos Aires era como para presentar en Buenos Aires la literatura que se estaba moviendo en Uruguay. Él organizaba la Intendencia de Montevideo, y Mariana Perkovich, que fue la que me llamó,
me planteó a ver qué idea iba a hacer, y yo le planteé de que fuera de narrativa contemporánea, que que dejáramos a un costado a Benedetti, a Galeano y al siglo XX, digamos, que era lo previsible, para mostrar, y llevamos como emblema al hebrero y a todos los post-lebreros, digamos, y eso fue como, no fue fácil para defender esa idea, pero fue lo que se consiguió, y pudimos ir, sí, estuvo bueno, mucha gente, y además también hubo revisiones sobre el siglo XX. Me acuerdo que me di el gusto de hacer una mesa sobre Andersen Manchero, que es de una novela ahora no me sale el nombre, pero que justo había leído en esos tiempos, me había colgado con Andersen. Por ahí Manchero. no había salido lo que hizo Gabriel Sosa, que sacó los cuentos de Andersen Manchero, y sacó como 3 volúmenes, me parece. Claro, estaba todas las revisiones que había hecho en Irrupciones. Y después, y después lo que se consigue de Banda Oriental reeditado, pero que era como mostrar para mí era como la novela montevideana, era esa de Andersen Manchero. Los confines de algo, ¿no? No, es Los Orígenes del Mundo, creo que es. Las Orillas del Mundo. Las Orillas del Mundo. Las Orillas del Mundo. Los confines. Que hay una. No sé, esa novela a mí me encanta, y siempre la voy a buscar a Diomedes, que es una librería de usado, que le ordeno todo el Andersen Manchero, y las tengo más o menos junadas, y cuando quiero regalar, siempre tengo para regalar esa novela, cuando regalo, porque me parece que es una novela central en la literatura, en una cierta literatura montevideana, o sea, la siento así, digamos, y no me olvido, o sea, no sé. Hay una escena que me impactó de esa novela, que es en los días del Graf Spee, que el personaje está en la escuela, creo, y que él está contando ahí que la madre los mandó a meterse a todos abajo de las camas por las dudas del bombardeo y todo lo que vivieron, y ellos él cuenta ahí que quería, el personaje, ¿no?, que pasara algo fuerte, si no tenía que ir a la escuela por lo menos una semana, ¿viste? Que volaron un poco de la ciudad vieja. Entonces después se siente un poco, pero cuenta un poco toda esa historia, y me pareció, no sé, me parecía que esa novela de Banchero y otros libros de Banchero como que tienen una mirada muy ciertamente incorrecta también en muchas cosas, que también por eso me parece que conectaba con narrativas contemporáneas. Sí, ahora que estás hablando de eso, me acuerdo, yo tengo mala memoria, ¿no? Y no venimos preparados ni que hablar, ¿no? No sabíamos de nada. Pero ahora que decís eso, ¿no? Que me acuerdo de un cuento de Andersen Manchero, que no me acuerdo del título, pero sí me acuerdo que conecta mucho y que trata más o menos de un asunto similar a un cuento de Raymond Carver. Ajá. Me acuerdo del de Raymond Carver, porque como que leo mucho más literatura, tengo un debe con la literatura nacional, leo más de pronto literatura estadounidense, literatura anglosajona, y el cuento de Carver se llama Tanta agua tan cerca de casa, y plantea, no sé si lo ubicás, no. es de una pareja, ¿no? Un matrimonio, y el hombre se va un fin de semana a pescar con unos amigos, ¿no? Y cuando llegan al lugar donde tenían que pescar, ven que en el agua hay el cadáver de una mujer joven, ¿no? Y los tipos dicen, qué cagada, o sea, venimos a pasar un fin de semana lindo, venimos a pasarla bien, y justo está este cadáver acá. Tenemos que llamar a la policía. Y uno de ellos dice, bueno, pero el cadáver no se va a ir de acá, lo dejamos acá, pasamos el fin de semana como queríamos hacer, pescamos y llamamos a la policía el lunes, ¿no? Y es lo que hacen, ¿no? Y bueno, eso desencadena todo un drama, ¿no? en el cuento de Carver. Y me acuerdo que cuando leí esos cuentos de Banchero había uno que tenía una temática similar, pero no me puedo acordar el nombre. Y fui a buscar las fechas, y las fechas andaban por ahí, en realidad. O sea, eran fechas que estaban cerca, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, o era el aire de los tiempos, ¿no? Que los disgustos, ¿no? Claro. Porque a veces pasan esas coincidencias. Y eso ya me da pie para preguntarte algo. Dale.
¿no pasa a veces cuando uno escribe que encuentra que otro escribió más o menos lo mismo, pero uno no lo leyó, ¿no? O sea, ¿no te ha pasado? Claro, a ver. Es como un déjà vu. Sí, mira, a ver, me acuerdo que una vez estamos conectando cosas como los locos, ¿no? Pero bueno, hablando con Hugo Burel, él estaba haciendo en ese momento Tijeras de Plata, ¿no? Estaba escribiendo en ese momento la novela Tijeras de Plata. Y no sé, estábamos conversando y yo le dije, ¿por qué no te lees? Me acuerdo que en ese momento le dije Corte de pelo de Ran Lerner, ¿no? Y me dice, no, porque como que él no quería... claro. Y yo, en cambio, digo, si yo estoy escribiendo algo y me dicen fulanito escribió algo parecido, yo voy y busco, ¿no? Pero mi pregunta era, ¿qué pasa cuando uno no va y busca y de repente se encuentra con que hay una temática similar en otro autor? No, digo, voy a demorar un rato, en caer con alguna cosa referida a eso, sin irme a hablar de que, por ejemplo, hablando de Los ojos de una ciudad china, por ejemplo, o sea, cuando te preguntan de dónde parte tu escritura o de dónde parte esto, bueno, parte de muchos lados, podés elaborar un discurso, pero lo que sí es cierto ahí, que yo noto como autor, es que antes de eso, antes de escritor, soy lector. Entonces, es como que no es que se retroalimenta, se alimenta así directamente. Y en la previa, en los años anteriores, o cuando empecé a escribir toda esa historia que me fue saliendo, que tiene su especificidad, digamos, estaba absolutamente fanatizado con Roberto Bolaño y con César Aira. Entonces era... y no tengo ningún pudor en eso, o sea, digo pudor, digamos, en el sentido de que yo creo que en el remix, o sea, creo en cómo, o sea, si los libros son originales en sí mismos, son remixes originales, o sea, creo que siempre uno está remezclando lo que lee, lo que vive, lo que va interpretando, lo que va distorsionando, lo que vas desmemoriando, yo qué sé, los verbos que quieras poner. Entonces, a mí ahí voy a una cosa que me pasó con Tobogán Blanco, que era una parte del libro que hay un diálogo entre un chico y una chica en una bañera. Entonces yo era el chico pero estaba vestido ahí. Ella está secuestrada, entonces es una imagen muy fea, ¿no? La de la foto, digo. Pero está. Hay una parte del diálogo, porque mayormente es un diálogo, que entra como una parte más poética, que empieza ojalá esto, ojalá lo otro, ojalá... Parece como esa cosa, no es Elsa, sino de Benedetti, pero esa cosa como de ritmo, así. Y tal, yo, una cosa que me encantaba mucho, y un día vuelvo a la lectura, y releo un libro de Andrea Blanqué, y No fueron felices, creo que era un libro de cuentos, y ojalá esto, ojalá lo otro, o sea, se me había metido de una manera absolutamente inconsciente, que no es un plagio, es una reversión, pero ni siquiera era consciente de eso. O sea, era algo que me había alimentado y que después lo vomité de otra manera. Pero la habías leído. Pero la había leído, claro. En ese caso la había leído absolutamente, pero era inconsciente eso. Digamos, por ejemplo, te puede pasar. Sí, a mí me da más miedo la cosa esa de la sorpresa, de que sin haberlo leído, porque si lo leíste, bueno, algo en vos capaz que lo captó, lo olvidaste, pero igual está dentro tuyo. Pero ¿qué pasa cuando no lo leíste y justo coincidís, no? Ajá. Se parece de pronto a lo que escribió otro y la mirada de pronto del lector puede ser, bueno, a ver, hubo ahí, ¿no? O sea, claro, hubo un plagio, hubo un tomar sin citar, porque por ejemplo vos ahora hablas de bueno, tu novela, pero sí. Vos ahí sí, digo, César Aira está en tu novela, claro. O sea, digo, lo pones como personaje, quiero decir, lo integrás de una manera, entre comillas, bien, ¿no? Claro, pero sí hay una cosa, por ejemplo, a nivel de referencias, saliendo de César Aira, yo en esas novelas hay mundos de referencias, pero aparece David Bowie, ¿no? Sí, Stardust, toda esa historia. Entonces, yo soy muy amigo de Ramiro Sanchís, escritor también montevideano, que tendrá unos 10 o 15 años menos, y él también, en paralelo, tiene una obsesión también por Stardust y lo mete...
Y llega un punto en que no te vas a poner a preguntar quién llegó primero o quién hizo, digo, yo no. Hay gente que de repente se enoja con algunas cosas, pero es como que no lo siento como una cosa molesta, siento que suma o que complementa. Pero para un lector puede resultar raro, porque hay como una moda, porque en cierto modo, si es tomado como moda, me explico, en ese caso una referencia que puede... Después con respecto a lo de Aira, es como eso. Aira, yo en cierto modo lo meto como un homenaje, en cierto modo, a lo que me dio. O sea, para mí César Aira es como alguien que me alimenta en el sentido de que... o sea, para mí es una máquina de ficcionar. O sea, leerlo es entretenidísimo y es como pack. Tipo... ¿Te mandaste tu novela, César Aira? Bueno, lo que pasa es que yo tengo una situación incómoda con Aira, A ver. que es que una vez concerté una entrevista con él para entrevistarlo, que me la consiguió Dani Umpi, que era toda la historia aquella de que él publicaba en La Cartonera, que eran de belleza y felicidad, ¿no sabes? Entonces un día le escribí a Dani y le digo, Dani, sobre si podía salir una entrevista con Aira, que justo no sé qué, en ese momento. Me dice, vos, le escribí, casualmente viene a Montevideo, así que escribile y te juntás. Le escribí a las 5 en el Tacende. Entonces fui a las 5 al Tacende y voy con el grabador, así, pero, y me dice, pero no era, ¿cómo una entrevista? Entonces generó como una situación muy incómoda. No es muy afín a las entrevistas. Porque él no es afín a las entrevistas, fue muy difícil, es como que fue como difícil. La remé y mal. Onda que no está como no salió bien. Entonces quedó como una cosa ahí y yo después escribí una cosa sobre una entrevista frustrada, ¿no? Que habrá circulado o no, no sé, pero no tuve mayor conexión con César. Sí. Por este lado o por el otro y después no le mandé tampoco nada, o sea, no tengo una relación de amistad con él en ningún sentido. Claro. Digamos, no se generó nada. Pero incluso porque aparte cometí errores en esa charla, porque le dije, o sea, era como, trataba de, viste, porque me gustó mucho La Liebre, La Liebre era una novela de él, y él como que no quería hablar de nada, viste, y en un momento empecé a hablar de Bolaño, y me empecé a dar cuenta que él no odia a Bolaño, entonces era como que no, fracasaba cada punto, viste, era como, entonces lo maltrato en la novela. No lo maltrato. Lo que hago en la novela es tomarlo libremente y eso. ¿Qué puedo decir yo de David Lynch entonces? Claro. Que lo mato. Exacto. Amándolo tanto, ¿no? Esa es una de las cosas lindas de escribir, ¿no? Que uno puede hacer lo que quiera con los personajes reales y imaginarios. Totalmente. Eso es. O sea, y en cierto modo me valida a Roberto Bolaño. Bolaño en cierto modo permite esas entradas ahí de falsa ficción, de jugar ahí y sí lo voy a pasar algún momento más. Pero no tuve nunca resonancia sobre si lo leyó o no, y no creo que, no sé, no tengo ni idea. No creo que lea, Aira, está demasiado ocupado escribiendo. Leyó muchísimo, ¿no? Escribe 100 novelas, tiene como 100 novelas. Tiene como 100 novelas. No debe tener tiempo. Tiene más de 100. Por eso. Pero supuestamente le escribe 1 hora por día, media hora, ¿no? Una carilla por día. No sé. Sí, ese es su método. De escritura, no. Sí. ¿Vos tenés un proceso de escritura? No. ¿Un método? Por eso no sos Aira. No. Ni yo, claro. ¿Y vos cuál es tu método? No, tampoco tengo. ¿Tampoco tenés método? No tengo método, no. Por eso también tengo periodos en blanco. ¿Vos tenés periodos en blanco? Y sí, yo te diría que, o sea, no sé yo si esto es cierto o no, pero hay como, se podría decir que hay como 2 tipos de escritores, o de escribidores, por decirlo de alguna manera. Depende de la clasificación que hagas. Y ponele, uno es medio machirulo, pero sería Vargas Llosa y Onetti. Pero Vargas Llosa y Onetti comparten cosas, pero te digo en el sentido de... No sé. Mira, yo tengo una clasificación de... Pero Vargas Llosa es el escritor que planifica, que escribe la novela antes de escribirla. Claro. Yo jamás me pasaría eso.
O sea, de tener un plan, o sea, y sentarte y... Sí, y ejecutar el plan. Claro, y creo que Onetti no era así, creo que era más... iba llevando, se iba dejando llevar. A mí me gusta el dejarme llevar. Sí, Onetti además decía que robaran siempre, ¿no? Era Onetti También. que decía que robaran siempre, sí, claro. Y después hay voces, después vas a talleres y te dicen, no, no te dejes llevar, porque los personajes te pueden... no sé, yo qué sé, yo me dejo llevar. ¿No te dejas llevar? Sí, y también, digo, obviamente uno tiene manera de controlar la cosa, si no... Pero a ver, sos, por ejemplo, ¿sos de los escritores que meten o de los escritores que sacan? En las dos últimas novelas soy de los que meten compulsivamente y tratan de... Y no. ¿Y después qué haces? ¿Podás y sacás o no? No. Sí, puedo, pero no mucho. Ajá. En ese sentido te pareces a Aira un poquito. Y quizás sí. ¿Y vos? Mete. Cortás. Yo me saco. Hacha. Sí. No, lo que puede pasar es que haya cosas que quedan trancadas. O sea, que vos de repente voy por un camino y después ese camino se... Y te pasa, por ejemplo, que y se cierra, no sigo. Y que vas por un camino y que después te das cuenta, por ejemplo, yo cuando empecé a escribir Rojo, lo empecé como con una voz narrativa de mujer, Sí. ¿no? Y me di cuenta que había escrito como, no sé, 15 páginas, ponele, o más, y no, eso no salía, y entonces lo que hice fue, si lo escribo como hombre, y lo escribí como hombre, y ahí salió, pero así. Y esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Sí, esas cosas pasan. Sí, lo que... Digo, en el caso de Tobogán Blanco, por ejemplo, era un diálogo. Además, yo tengo todo ese rollo también del teatro, pero era un largo diálogo. Y en ese momento había como una posibilidad de publicarla en Lengua de Trapo. Era cuando la onda aquella... Pero después justo llegué al momento en que Lengua de Trapo, no sé qué le pasó, que dejó de publicar latinoamericanos. Y ahí solo agarró a Daniel Mella publicó y Becerra, que era el editor, él me planteó determinada idea para romper eso o sea, como que me sirvió me rompió, digamos. Y ahí me metí como un año a reescribir, aunque también están esas cosas, ¿no? De las reescrituras. ¿Un año? Y sí, porque era una cosa que había escrito en el 93, ponele, y después en el 98 terminé reeditándola. Pero pasó un tiempo, claro. Pasó un tiempo en el medio. ¿Y ese tiempo que fue blanco no? No, escribí La Cura, escribí otras cosas o no. Yo tengo un tema con el blanco, porque estuve 10 años en blanco. Entre Rojo e España Gel pasaron 10 o 11 claro. años. Claro, porque uno se fija en uno se fija en las ediciones, ¿no? Lo que te pasa, no te No, claro, sí, pero claro, como ahora estamos hablando un poco, como decía, de la cocina, ¿no? De hablar de la cocina de la escritura, que no sé, a mí por lo menos me gusta hablar de la cocina, los escritores hablan poco, capaz que para no dar piques o para no contar su intimidad, no sé cómo lo hacen, pero, sí, a ver. Una preguntita más, no sé si es planificación eso, pero ya tienen claro cuál es toda la idea de la novela antes de iniciarla. Me han pasado las dos cosas. Sí. Claro, por ejemplo, en La Cura, que es la primera novela que terminé publicando, porque antes había escrito todo en blanco, tenía claro, era voy de A hasta B, y el recorrido no lo sabía. Claro. Ahí va. Quería que pasara esto, tenía la escena final, pero y después pasaron un montón de cosas y llegó. Sí, yo en general también tengo la escena, o sea, tengo el inicio y tengo el final. Creo que eso es una deformación quiroguiana, de cuando Quiroga decía que las 3 primeras líneas tenían que ser tan importantes como las 3 últimas, me quedó marcado de la escuela. Entonces tengo el comienzo generalmente y sé a dónde quiero llegar, pero en el medio puede pasar cualquier cosa. No, como que no tengo, no planifico, no soy de escribir ni nada de eso, los pasos que voy a dar, ¿no? Capaz que por ahí están más en la cabeza, ¿no? Se van como formando. Sí, a mí me gustan esos pasos que se van a dar, me gusta sorprenderme. Claro. Me gusta sorprenderme. O sea, que estoy escribiendo y tal. Y a veces te sorprendes. Y pasan cosas. Claro. Porque de pronto después de que escribiste algo te das cuenta de que en realidad no habías estado pensando en escribir eso, pero es un proceso que es inexplicable en realidad, ¿no? O sea, las palabras te van como saliendo, no quiero decir que
quiero usar la palabra. Medium. Claro, iba a decir poseída, no quiero decir que esté poseída ni nada por el estilo, pero hay como un Es proceso algo que te baja. se ejecuta por dentro y después lo ves así escrito y dices, me sorprende, era esto, lo escribí yo, pero no pensaba ponerlo así. Quizás se parezca, había algo, después ya es algo como que, claro, porque uno se está escribiendo siempre, ¿no? Digamos, aunque no sea poeta, porque los poetas siempre dicen que están escribiendo continuamente, cosa que es verdad, porque están jugando con las palabras todo el tiempo, y tratando como las sonoridades y esto, están siempre, es verdad. Digamos, yo tuve mi etapa, Todos tuvimos nuestra etapa poética. Entonces creo que es como uno va trabajando continuamente, o cuando todas esas, yo creo que lo importante son todos esos momentos fallidos, o sea, todas las novelas fallidas, todos los cuentos fallidos que nunca llegaste a escribir, no son, o sea, uno lo entiende, lo vive como frustrante, ¿ok? A veces, pero en realidad no es nada frustrante, porque es como ejercitar, para mí me pasa eso, que después cuando voy hago otra cosa. Pero todo lo que estoy haciendo, cuando leo, cuando pienso, cuando pienso, esto, qué buena idea para esto, todo eso de repente no lo llevo al papel, pero más bien que sirve, ¿no? Te voy a complementar con algo de alguien que ya sé que no querés, que es Aira. Que Aira dice, porque Aira escribe muchísimo y dice que no le importa escribir una mala novela porque sabe que con la siguiente los defectos de la anterior los va a subsanar. Y va a tener otro, por supuesto. Y con la otra va a subsanar los defectos de la anterior. O sea, esa es su filosofía. Sin embargo, sus primeras novelas son malas. Bueno, no, está bueno. No, a mí, y después me pasó lo contrario con Los ojos de una ciudad china y con Viajar, que en realidad le faltaría una tercera parte o una cuarta parte que no sé si las voy a terminar y si las voy a publicar, pero me pasó lo contrario y es una cosa muy rara, que es que me metí por completo, es como ahí sí no tenía el punto final. ¿Me explico? No tenía la escena final. Primero porque serían muchas escenas, porque es una historia coral y es una historia con muchos personajes y que se... no sé, pero lo que pasó cuando la escribía es que me entretuve nunca me entretuve tanto escribiendo. O sea, y era porque cada episodio, porque son como capítulos chicos, son como bloques individuales, después se van armando un puzzle. Pero era como que cada vez me tiraba al vacío, cada vez... entonces, si bien iba anotando recorridos o tenía así como algo al lado que me apoyaba de este personaje tiene tantos años, vivió en tal ciudad y le pasamos estas cosas de estos hermanos, de tener un poco ese mapa porque si no me perdía. Pero en realidad lo tenía acá. Y no le temía a que se me perdieran personajes o que se me perdieran historias, pero ahí sí me fui y tuve suerte. Yo lo que digo es que tuve suerte. Porque tuve un control sobre la situación y que después me cerró en una cosa que puede leerse como una unidad. Me parece, que fue lo que... Sí, se puede leer como una unidad, pero tengo una duda. Porque claro, como vas alternando, ¿no? las distintas voces narrativas en la novela y se repiten incontables veces, pero siempre alternadas, ¿te pasaba que terminabas con una y enganchabas? O sea, ¿el proceso de escritura fue como el proceso de lectura? ¿O de pronto escribiste muchas cosas de un personaje? No sé, muchos Ledesma y después no. No, la escribí a lo chino. La escribí como ese podría ser un buen método pero en realidad no la escribí linealmente. O sea, ahora tengo, incluso a veces me planteaba, en el día quiero que hable acá esto, y después cuando iba a escribir se desechaba eso, ahora tiene que seguir Ledesma, ahora tiene que seguir la China. ¿Me explico? Sí. Me rompía la propia planificación. Y eso me hizo sentir libre, pero en realidad sí. Ahí lo que pasa es que es una novela coral, o sea, son diferentes... ¿Qué quiere decir una novela coral? Que son diferentes relatores, narradores todos en primera persona, entonces son todos personajes... Historias que se van entrecruzando. Y se van entrecruzando. Entonces en realidad, después, cuando la iba escribiendo, me sumergía en eso de...
O sea, tenía lecturas previas, o sea, había una novela de Bret Easton Ellis, que creo que es la segunda, La Ley de la Atracción, Sí, es la segunda. que me fascinó porque en su momento cuando la leí, porque era una novela coral. Y las novelas corales tienen esa cosa que cuesta entrar, que las primeras 30, 40 páginas uno sufre porque empieza con una cosa, sigue con otra, y no vas cazando a los personajes porque te la hacen difícil. Pero después cuando entras, para mí es un goce, como leerla. Digo, me pasó con Easton Ellis, me pasó con otras, digamos. Y ahora estoy haciendo un ejercicio diferente, que es de no ficción, que estoy haciendo un libro sobre la Fundación de Arte Contemporáneo, que es un movimiento de artistas visuales que desarrollaron en los últimos 20 años determinadas obras y peripecias en la ciudad de Montevideo. Entonces, claro, cuando me planteó López Laje de si me sumaban proyectos de escribir un libro sobre la FAC, le dije sí, pero que fuera coral. O sea, yo no intervengo. Yo voy a entrevistar a todos y los que haya para entrevistar, o no, a todos los que parezca, y después voy a mezclar, y es un laburo chino, pero que también hay el mejor libro sobre el punk rock es un libro que está hecho, que se llama un relato coral, es un diario oral, se llama Diario Oral del Punk, Please Kill Me, que está, los entrevistadores, los periodistas desaparecen, y esa parte me gusta, en el sentido que es desaparecer, aparte me aburre escribir una historia, en ese caso, haber investigado, escribir obviamente no la escribiría así, pero en 1998, Fernando López Laje y sus amigos, digo, de otra manera. ¿Está bien? Entonces, eso es como tal, que son viajes. Entonces, y eso por ejemplo, es un blanco que tengo para la ficción. Yo también lo que he entrado y salido de géneros, primero que no creo en que sean, pero sí, claro, del teatro a la novela, de la novela al teatro. Entonces, estar metido en el teatro no puedo escribir narrativa, yo sé. Y bueno, te da cierta tranquilidad, claro, que haya como edad, exacto. Digo, sí. Yo, por ejemplo, noté que había escrito poemas, pero noté que mi zona, digamos, para tanto de comodidad como de desafío, ¿no? O sea, las dos cosas, comodidad y desafío es la narrativa, no la poesía. Porque necesitas en realidad, por lo menos yo necesito cuando escribo las dos cosas, necesito estar cómoda con lo que escribo, pero a su vez necesito que lo que escribo también como que me movilice, ¿no? O sea, que no sea solo una zona de confort, de comodidad, no, sentirme también como atravesada con adrenalina, con todo eso, y me daba cuenta que en la poesía ni me pasaba una cosa del todo ni me pasaba la otra. En cambio en la narrativa me pasan las dos, digo, como que encontré que ese es mi territorio en el que quiero seguir. Bueno, y ahí no te voy a preguntar, sino te voy a tirar un poquito, voy a hablar un poco de lo que me pasa con tus novelas, que es, hablábamos de Aira, yo hablaba de Anderson Manchero, de ese otro Montevideo, de una cosa que, no sé, que lo encuentro un gusto más vivo, digamos, y eso lo encuentro en alguna narrativa contemporánea uruguaya, en Dani Umpi, por ejemplo, en José Arenas, en muchos, en varios, pero sobre todo en varias de tus novelas. Cuando leí Watch Toms es como viajar ahí, es como un road movie en Montevideo, de Verdisol hasta Carrasco, pasando por, no sé, y el New Paris y el ómnibus rojo, el 427. Se habré tomado cohete. Claro, entonces, y estás, a mí como lector, creo que empiezan a aparecer a partir del 2000 para adelante miradas de Montevideo contemporáneas brutales, que se desapegan de otros relatos del siglo XX, que eran aquella ciudad gris, la oficina, o cosas como una cosa más, no sé, como más romántica sobre Montevideo en algunas cosas,
Y acá parece una Montevideo más sucia, más demente, más de barrio. Como es, me parece. Bueno, entonces es... y aparte con una cosa trepidante, esa cosa de Lynch, esa cosa de aira también que yo encuentro de que es lo que... Yo creo que nos movió mucho también todo el impacto de internet, ¿no? Y el hecho de tener el mundo como en las manos, ¿no? Me parece que eso como que nos abrió la cabeza, ¿no? Por un lado nos contaminó, pero por otro lado nos dio como un mundo para explorar y para mezclar también. Digo, el territorio de la escritura siempre digo, en los talleres por ahí manejamos eso, ¿no? Que es un territorio para liberarse. Es decir, escribir es realmente es ver lo que no hay, es oír lo que no estás escuchando, es sentir lo que no estás sintiendo, pero a la vez sí es todo eso, ¿no? Eso no son palabras mías, son palabras de James Salter, un escritor estadounidense, que decía eso, ¿no? Que en literatura vos no ves, ni oís, ni olés nada, y sin embargo te parece que sí. Y ese es el misterio, o sea, justamente eso se cumple. Entonces, cuando vos como creador tenés una libertad total, sentís que tenés una libertad total. En mi caso, por ejemplo, digo, no, trato de no sentirme constreñida por nada, de no atarme por nada, con nada a la hora de escribir, ¿no? Digo, ni por la gente que lo vaya a leer, digo, si se enoja, ni por lo políticamente correcto, ni por nada de eso. Sí. Entonces, encontrar un territorio de libertad total, de alguna manera se contagia al lector. O sea, no es que tengas una voluntad pero es inevitable, me parece, que pase eso, ¿no? Una pregunta. Dale. No quiero interrumpir. No, dale, sí. No, sobre el tema de la ciudad, ¿no? De Montevideo, que decías tú. Yo lo vi mucho eso en Mercedes Rosende y en José Arenas también, ¿no? También. La pregunta es si eso es un incentivo, ¿no? Es decir, hablar de la ciudad, o por ahí es capaz que una limitación también, ¿no? Porque uno se está metiendo con algo que todo el mundo conoce. Onetti inventó Santa María, ¿no? Y en este caso no sería inventar nada, sino hablar de algo que todo el mundo conoce, si eso puede ser una limitación de alguna manera o una libertad. Yo creo que no, porque la ciudad real es una cosa y la ciudad, aunque Claro. sea la real, en la Claro. literatura ya se convirtió en ficticia. Quiero decir, la literatura hace esa transposición. Es lo mismo que si vos hablas de una persona, digo, puesta en la literatura Sí, ya es otra cosa, claro. es otro mundo. Que eso es lo que uno también tiene, no sé, por lo menos yo lo siento así, ¿no? Sí. Uno tiene que tenerlo claro eso. Que el mundo de las ficciones es otro mundo aunque esté refiriendo al mundo real. Entonces tu idea de Montevideo puede ser una y la mía otra, ¿no? Y digo, y capaz que conversando, ¿no? Digamos, podemos estar en desacuerdo, llegar a acuerdo, lo que sea. Pero la ciudad que vos o yo vayamos a crear en una ficción, ese no es Montevideo. Claro. Igualmente, vos recién hablabas de la libertad que dio Internet, Sí. y yo noto en tu narrativa cierta atadura al Montevideo, como con una necesidad o unas ansias de salir brutales. En el caso de Gabriel, los personajes viajan por el mundo de una ciudad a otra, se deslizan. Ahí hay como un cruce que tiene que ver con los personajes, ¿no? Con el personaje que está en llamas por salir y el personaje que fluye. ¿Cómo ven ahí los personajes, digamos, cómo manejan esa soltura o esa atadura entre las dos literaturas que son totalmente dispares? Sí, en eso son totalmente dispares. O sea, yo ya dije como lector, y además soy bastante lector de narrativa uruguaya, de dramaturgia uruguaya y de cine uruguayo, por ejemplo, que son tres cosas que atraviesan ciudad, balnearios, sobre todo, ciudad y balnearios. O sea que son territorios en donde circulan y son personajes propios o cercanos o no tan cercanos, pero que van armando una cosa. Entonces yo creo que sí que desde 25 watts para acá hay como una noción de... Yo me acuerdo que en los años 90 se hablaba de la identidad y era un debate absurdo. Era un debate absurdo y problemático de la generación de 45 y cosas que nosotros como más jóvenes veíamos y no entendíamos nada. Y al mismo tiempo estábamos, los jóvenes de ese momento estábamos como muy obsesionados con la cultura pop y con abrir al mundo y éramos un poco irreverentes en eso de cagarnos un poco en lo propio, ¿no?
Y por ejemplo en la formación de Mercedes hay mucha narrativa norteamericana, por ejemplo, y todo, son como escapes, Sí. pero que después volvés, ¿no? Como el Faulkner Ronetti, ¿no? Como esa dinámica. A mí me pasó, por ejemplo, o sea, lo que noto en la narrativa en esa novela, por ejemplo, sobre todo, lo que pasa es que eso hay que entrar ahí y respirarlo. A mí lo que me gusta es que, además de todo, es entretenida, es políticamente incorrecta y es altamente adictiva la narrativa de Mercedes. Eso es lo que me pasa a mí. Y es plenamente montevideana desde mi punto de vista. Y los personajes... Lo que me pasó a mí fue que cuando... todo este proyecto Shanghái deriva de una cuestión de no lugar y cosas de teatro conceptual, que había escrito una obra que se llama Groenlandia, otra se llama Berlín, y estaba escribiendo una obra que se llamaba Shanghái. Ganó un premio para la dramaturgia de Shanghái. Entonces yo a la directora, María Odera, con la que siempre trabajé con ella, le planteé, el camino fácil es seguir, no quiero hacer el camino fácil, que era mantener la misma estética que venía trabajando en las dos anteriores y terminar una trilogía. Entonces me pasé todo el año de la beca esa que había ganado de Libre Escena planteando los personajes de una posición narrativa, y esa es la novela que publiqué. O sea, después tomé algunos personajes y armé la obra de teatro, pero entonces ahí me fui a personajes que una china, un chileno, que desconocía absolutamente en algunos aspectos, pero que bueno, me animé, me lancé y no me fue mal en la patriada en cierto modo, aunque con bastantes inseguridades sobre el manejo del lenguaje, sobre ayuda mucho internet en el sentido de toda la conectividad global para poder respirar o acercarte o aproximarte a algunas cosas que no llegaste a verlas, nunca estuve en Shanghái, pero sí estudié, investigué a mi manera sobre Shanghái, después sí transito lugares en la novela que conozco, ¿no? Buenos Aires, Nueva York, Zaragoza, Santiago, son lugares que me siento, porque uno también está eso de que tenés que narrar de lo que conoces también, Sí. En eso creo un poco, pero y después me sentí, sí, mientras lo iba escribiendo, ¿por qué estoy escribiendo todo esto y tan lejos, me estoy yendo tan lejos? Y en cierto sentido, ya en la segunda, en Viajar, hay como un porcentaje muy alto de Montevideo y se va acercando todo, se va volviendo como hacia mí, y hay un proceso también de acercarme a lecturas de autoficción y todo eso que me fueron trayendo como a casa, digamos, en esos viajes, digamos. O sea, viendo un poco con la pregunta, Sí. ¿no? que hacía Martín, y las diferencias, ¿no? entre nuestras literaturas y nuestras concepciones de las ciudades y de los personajes, ¿no? Que por ahí apuntaba tu pregunta. Me parece que en el caso tuyo, de pronto la ciudad, o sea, los personajes están inmersos en la ciudad, y la ciudad, pero la ciudad como concepto, ¿no? No en el sentido que sea Shanghái o cualquier otra, ¿no? Es lo que domina. Sí. Es decir, y en cambio en lo que escribo yo me parece que siempre en mí domina el personaje. La ciudad sí. está como no digo como telón, porque es algo más que telón, pero la ciudad no llega a ser un personaje como es en tu obra. En tu obra la ciudad es totalmente un personaje, o sea, creo que yo diría que es el personaje principal de la obra. Y en cambio en la mía, no, el personaje principal es Jenny, o sea, la mujer que esté en ese momento, ¿no? O el hombre que esté en ese momento, lo quiero decir. Y me parece que esa es no sé, creo que por ahí Martín viene la cosa, ¿no? Esa es la diferencia fundamental. No sé, tengo una cara de no entender nada. No, sí, me quedé pensando en los personajes, incluso a nivel etario, ¿no? ¿Cuántos fueron creciendo ustedes con los personajes que fueron escribiendo cuando vos tenías 30, cuando tenés 50, cuando Rojo? O sea, los míos no crecieron mucho, te voy no, diciendo. bueno, Sí, los míos fueron creciendo, sí. Estaba cruzando las diferencias. Claro, ahí también, claro, los Claro. tuyos sí son, sí. Claro, mis personajes, digo, creciendo en qué sentido decían el Siempre cuarentonas. O Y lo que pasa es que- ahora no, tienen- en ese sentido somos como Richard Ford. Digo, les hacemos crecer un poco, digo, por la cosa, salvando la diferencia, ¿no? Pero Gabriel es clarísimo Que claro. que fueron creciendo. crecen un poquito, sí. Sí.
crecen un poquito. Los míos también. Un poquito crecen. Y sí, van creciendo. Sí. Sí. Sí, en mi caso se nota más aparte porque como mi primera novela es una novela juvenil de iniciación, digamos, como el género, ya es como un género. La primera novela, claro, en ciudad, de drogas, reviente, todo, Ulises, gente joven, todo. Entonces, yo me sentí esa parte. Claro, esa parte era, claro, en los 90 era como Easton Ellis hizo eso, Fuguetti hizo eso, todo, Ray Loriga, todo era como la primera novela, era novela urbana, en contra de Macondo, era como esa cosa así, realismo sucio, Bukowski, todo eso. Entonces, claro, los personajes tenían mi edad, un poquito menos, pero andaban por ahí. Después sí, por suerte crecen también. Digo, sí, eso es interesante porque hay escritores de mi generación que siguen manteniendo personajes jóvenes y yo qué sé, yo no me podría conectar ahora. O sea, puedo conectar en algunas cosas, obvio, no soy tan choto, pero me gusta, en Shanghái ya, viste, hay como otros temas, ¿no? También porque los personajes traen otros temas. ¿Y eso tiene que ver con el proceso, también con algo como autoficcional, como hacer autoficción? O sea, porque en mi caso, por ejemplo, Sí. está relacionado con eso. Tiene que ver como mi literatura es bastante autorreferencial en ciertos puntos, tiene que ver con que lo que uno va viviendo, lo que uno va incorporando, ¿no? Y sí. Y sí, de plano hay varios personajes Aunque nunca fuiste a Shanghái. Claro, obvio, pero en cierto sentido, claro, porque el personaje ya tiene 40, está en la crisis de 40, todo eso, ¿no? Digamos, eso es obvio, es lo que escribí hace 10 años, ¿no? Digamos, 50. Pero, claro, va por ahí. ¿Y crees que cuando tengamos, si llegamos a los 70, 80 años, viviremos así como, no sé, Coetzee sobre la vejez o cosas así? Y capaz que sí. Lo que pasa es que debe ser difícil crear un personaje de 60, 70 Sí. cuando tenés 20 años y estás escribiendo, ¿no? O sea, meterte en Escribe la sobre cabeza. el abuelo. Pero a los 70, uno de 20, capaz que sí puedes hacerlo. Bueno, sí, claro. Claro. Hablar sobre el abuelo, ¿no? Sí, pero capaz que a los 70, a lo de 20, también me voy a mi viaje autoficcional de cuando tenía 20. Claro. Es más, o sea, yo creo que ahí hay que dejar lugar también. A mí me parece que ahí también cada uno hace la crónica de su tiempo. O sea, yo ahí respeto a que el rapero se hable a sí mismo y digamos, hable a sí mismo, que construya yo no voy a guionarlo, ¿entendés? No puedo falsear eso. O sea, puedo sí acercarme, admirarlos, interpretarlos, sacarle, me encanta, pero no puedo de repente vivirlo. O sea, no sé, no puedo, yo sé, también lo haces de alguna manera, acercarte, pero yo qué sé, son decisiones que... Pero sí también conozco algunos casos de escritores que pasan la historia, también pasan la cultura pop, en la cultura del rock y del pop que quiere ser joven y no resiste el tiempo eso. O sea, el rock, por ejemplo, es algo caduco, muerto hace 20 años y no lo admite. Y a mí me divierten algunas escenas que me van a la cabeza de cuando un centro de la tercera edad con todos con Iron Maiden y todo eso, y hay gente que vive en eso. O sea, yo tengo amigos que viven como y se visten y dialogan con el mundo como si estuvieran con el ídolo de hace 30 años. Entonces, heavy eso. O sea, yo qué sé, no me parece saludable. Pero, dice algo, ¿no? ¿qué? Dice algo de nosotros, ¿sí? Y sí, de resistencias a los cambios, del miedo a nuevas experiencias, yo qué sé, todo un montón de cosas. Y yo qué sé, yo provengo obviamente del rock, por ejemplo, como culturalmente, y en este momento al final parece que un disidente horrible, porque cada vez lo detesto más, o sea, porque detestás esas cosas que se generan y que incluso taponean y tapan a expresiones juveniles de hoy. Entonces, cuando pasa eso ya es grave, pues ya pasa a ser un problema cultural. Lo mismo que te quejabas cuando el tango, digamos. Entonces, sos como un tanguero, resentido. Entonces,
Es bravo. Bueno, ¿no quieren hacer preguntas? Sí, eso. ¿Cómo viven cuando terminan de escribir? Vale. ¿Cómo vivimos económicamente, te referís? ¿O a qué hora escribís? Eso es el milagro uruguayo. Esa es la parte del milagro que es Uruguay. Pero cuando terminan ya pronto para editar, ¿no? En mi caso es una especie de alivio, ¿no? Después cuando terminas algo, como que se dice, es como un alivio y ahí es difícil que entre un proyecto nuevo enseguida, ¿no? Como que enseguida me tomo vacaciones por un ratito, ¿no? Nada, porque además empezás como a alejarte de eso que escribiste y de alguna manera se va convirtiendo en otra cosa. Es decir, no es lo mismo el libro que entregas a la editorial que el libro que la editorial después te entrega publicado. Sí, es una sensación, a mí me gusta, ¿no? Tener esa sensación, pero hay una diferencia. Es una diferencia entre lo que vos ves en la computadora y cuando después lo ves en papel. Es como una cosa mágica, ¿no? Después lo ves en papel impreso y es otra cosa. Lo lees ahí y ya lo lees distinto. Lo estás leyendo distinto. Entonces, Así que nosotros nunca leemos lo que ustedes escribieron. Claro. ¡Qué fuerte! Y no sé, es una sensación linda, pero de alivio y también en cierto modo, por lo menos en mi caso, ¿no? Que siempre está como el fantasma del blanco por ahí, de decir, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Ahora qué? Porque no suelo simultanear proyectos, ¿no? Entonces, decís, bueno, a ver, ¿qué pasa ahora, no? ¿Qué escribo ahora? No sé, vos qué te Sí, pasa. para mí es muy parecido a lo que plantea Mercedes. O sea, en principio es un alivio. O sea, es un alivio de cerrar una etapa, es concluir, y más cuando no tuve mayor problema con ninguna edición, en el sentido de quedar desconforme, Claro. o alguna cosa, o con uno mismo, ¿no? Digo, Sí, no, sí. no planteo desconformidad con el editor, sino desconforme con uno. Digo, que de repente te arrepientas de algo, Sí. o algo que a algún escritor o autor le haya pasado. A mí me da alivio. Y en el pero, que vos planteás ese pero, que por el blanco, también ahí se le genera a veces un problema al editor, porque el escritor, el autor cierra, y el editor después necesita que vos trabajes sobre eso o que Sí. defiendas ese libro, y uno a veces se aleja y se quiere alejar y es algo natural. O Ya sea, estás en otra. claro, es que estás en otra, entonces volver a hablar a veces, o sea, o empezar a hablar, sobre todo les debe pasar más a los que tienen éxito, ¿no? Digamos, pero ya lo deben tener más interiorizado porque comen de eso. Pero no es nuestro caso, pero digo, en el sentido de, claro, de hacer una gira de promoción, Claro. pensando en colegas que les va bien, ¿no? Digo, uruguayos y no uruguayos, que te conozco, digo, Mariana Enrique, por ejemplo, Claro. que después inevitablemente para ellos pasa a ser una carrera y tenés que, Y a yo veces digo, pasa a ser una carga. y yo podría hacer eso, no sé, porque pasaría a ser una carga, y a veces pienso estar 6 meses hablando del libro y uno quiere hablar de otra cosa o no, pero también está lindo eso, obviamente, pero no hay que ponerle tanta frustración a eso, pero sí es un alivio y es cerrar y está. En tu caso, decir que te enfrentas más al blanco porque no simultaneas, lindo verbo, Sí. pero yo Neologismo. al simultanear proyectos, el simultanear proyectos es un tema bastante complicado a veces, porque a veces te quedas trancado con 2 o 3 o 4 proyectos al mismo tiempo y tenés ganas de arrancar otros o tenés ganas de... Y eso es como un trabajo que uno hace con uno mismo o con el editor, que los editores a veces sirven para eso. O sea, yo el año me hace pero claro que es ese debate, generar ese debate que te puede estancar. Yo hoy comentaba lo de Becerra, que me estancaba con una idea y bueno, tal, pum, voy por ahí. Y tal, eso es. Me encantó eso de que lo que nosotros recibimos es lo que ustedes escribieron. Ah, sí. Me encantó. ¿Qué? Eso de Es que la lo que idea lo que nosotros leemos no es lo que ellos escribieron. No, pero mira que, Devolveme la no lo dije en sentido Devolveme la literal. plata. No lo dije en sentido literal, o sea, es lo que nosotros escribimos, pero es que somos nosotros mismos los que después lo leemos de otra manera,
¿viste? O sea, Capaz que nosotros nos pasaría lo mismo. una cosa es lo que uno, cuando uno está escribiendo, ¿no? Y el proyecto todavía no está, no sé, supongo que debe ser, no sé, yo no soy madre, pero debe ser como la diferencia entre tener el nene en la panza y después ver al nene cuando te lo trae la enfermera, ¿me entendés? O sea, es lo mismo y bueno, ese no es lo mismo. O sea, porque tu sensación al verlo debe ser diferente, o sea, es diferente, obviamente, es un producto como terminado. El libro publicado es un producto terminado. Entonces, más allá de que de pronto después en sucesivas, si las hay, reediciones, vos lo puedas modificar, ¿no? Que también, ¿viste? Es todo un tema abierto. Es todo un tema, ¿no? Ese, ¿no? De modificar lo que escribiste, porque yo no soy particularmente, digamos, partidaria de modificar lo que escribí en su momento, porque la que le escribí en su momento no soy yo, es otra yo, que ya no está. Yo soy ahora esta, pero la que escribió hace 10 años. Y hay que bancarla aunque no la banque. Y hay que bancarla, claro. Escribió Claro. eso, digo. Eso. No sé, hay casos, ¿no? Digo, Sí, hay casos de un amigo, de un escritor que publicó en los 90 una novela y después al reeditarla la sacó diferentes escenas, diferentes momentos o pasajes porque le molestaban a su... Y está bien, me parece que tiene... ¿A quién le molestaba? A él mismo. A él le molestaba. O sea, a él le molestaba consigo mismo y con su entorno, seguramente. Claro. Pero en eso yo estoy de acuerdo con Mercedes. O sea, creo que... Hay que bancar. Hay que bancar. Claro, bancar si al vos- yo que fui. Exacto, porque las cosas son dinámicas, los tiempos son dinámicos, uno va cambiando, o sea, obviamente todos lo sabemos, digamos, y vas reconstruyendo discursos, rearmándote, yendo para acá, para allá, entonces, y si tuviste determinado discurso, aparte yo creo, cuando se vienen todos esos debates que no son absurdos, son debates, debatémoslo, pero cuando de repente hay, por ejemplo, posiciones de feminismo, Claro. de interpretar, de no leer a determinado autor porque... Y yo creo que hay que leerlo, porque aparte justamente ese autor está explicitando a la sociedad de su momento y entonces sí, tenemos que leerlo justamente por eso. Capaz que leerlo con determinada perspectiva puede ser, te lo banco, porque es tu perspectiva, el lector es el que construye el libro, obviamente el que reconstruye el libro, el que lo hace propio a su manera y lo rompe o no. Pero yo negar a Onetti porque era un misógino escribiendo me parece ridículo, o sea, me parece que... Bajar la estatua de Kipling tampoco. Claro, o sea, es como... Y modificar la letra de la canción de Serrat menos. Claro, Eso nunca. claro, no, bueno, pero lo hizo, quiero decir, modificó letras de sus canciones porque justamente ahora la agenda, digamos, es otra y Claro, es que quiere, eso... no quiere quedar mal con el que fue en su momento que escribió lo que Claro, quiso le pasó a escribir. Café Tacuba con el tema ese, sí. Le pasó a muchos. A mucha gente, sí. Cantantes que modificaron y yo qué sé, y a mí eso me parece como bajarse los pantalones, en cierto sentido. Sí. Claro, porque tal, sí, exacto. Y una pregunta, Gabriel, Sí. ¿cómo convive la narrativa, la dramaturgia? ¿Son cursos distintos, se complementan? ¿Cómo surge una cosa, cómo la otra? ¿Lo definís vos? ¿Surge? ¿Qué pregunta, Sergio? No, es que me quedé pensando No. algo que dice Mercedes, ¿no? Cuando ves el producto del libro. Sí. que de alguna A mí lo que me manera- pasó con el teatro fue que es como, o sea, yo escribía poesía, después me tropecé con la narrativa, primero me tropecé con el periodismo, que me fui aprendiendo a escribir, fui al taller literario, a Chugar, una vez me hizo un chiste no, me hizo un antes y un después me acuerdo que me trajo una hoja entera escrita sin punto ni coma, me dijo, ponele vos la punta y la coma, pues... y era como, obviamente me estaba diciendo, vas a tener que trabajar mucho porque... pero son ese tipo de cosas. Reconozco mi aprendizaje en todo eso. Un día me encontré haciendo una versión de un cuento de Bukowski y la terminé dirigiendo la obra cuando tenía 22 años y nunca había pisado una escuela de teatro. Toda una locura que se dio entre un boliche que llamaba Junta Cadáveres. Sí. Y claro, había una actriz que había estudiado con Restucia y ahí lo que me pasó fue que me encantó o sea, me enamoré de lo colectivo, de estar haciendo un trabajo entre varios y era carne, piel, era gente, éramos un grupo, ¿me explico? Era energía
pura. Era totalmente diferente al tipo que, digamos, mis amigos, poetas, salir y esto y lo otro, pero vos estabas solitario escribiendo, y la palabra, el libro, léelo a solas, ¿no? Entonces, cuando pasé esa puerta me enamoré del teatro. Ahí me puse a estudiar teatro, a leer teatro, leer mucho teatro, y de repente empezó a salir. Lo que ocurrió fue que en la interna mía era que yo también tenía mucha cosa adolescente, porque fue en la adolescencia, digamos, no por adolescente lo que me pasaba. Una influencia muy fuerte del surrealismo y del inconsciente, la escritura automática y todo un montón de cosas. Entonces el procedimiento poético me habilitaba mucho, y ese procedimiento poético medio surrealista lo trasladé al teatro. Ahí dejé de escribir poesía y trasladé esa parte lúdica al teatro. Y la parte como narrativa, que era como más... la novela parece algo como más serio, más confinado. Después aprendí a divertirme dentro de la novela también. Creo que divertirme es una cosa que es importantísimo para escribir. No es solo aquello adolescente también de escribo sobre la emoción o desde la emoción, cuando no, digamos, en el sentido de me siento mal, entonces escribo, estoy escribiendo los peores versos de mi vida, ¿no? Entonces, ya lo decía Quiroga, escribas desde la emoción. Exacto, no escribir de ahí. Eso lleva un tiempo largo. Bueno, entonces después ahora ya son como dos lugares que se me acercan, bueno, ahí en Shanghái es como que se cruzaron, pero claramente definidos, claramente separados. Los ojos en la ciudad china no tienen nada de teatro, y Shanghái no tiene nada de novela, la obra de teatro, digamos, nada, o sea, ya son como lugares estancos. Y el teatro va y viene, ¿no? Sí sigue siendo una parte como, sigue manteniendo esa cosa que sí también es difícil de mantener en algunos momentos, que es porque también ahí vamos creciendo, y los procesos se hacen más profesionales, hacer teatro mejoró sustancialmente con lo que era en los años 90, que era, solo se hacía desde la precariedad absoluta y la energía corporal y temporal de los que estuviéramos trabajando en eso. Entonces después como que se perdió cierta magia también, ¿no? También eso de, nos juntamos a ensayar a las 8, entonces llegan todos a las 8 y sacás la vida de ahí, y no hay boliche después, eso ya... entonces me fui. A mí lo que me gusta es el boliche. Claro. Yo me hubiera ido también. Claro. Pero después, por ejemplo, tuve el placer de hacer una obra también dirigida por María Dodera, con Alberto Restucia y con Adrián Prego, que fue como una patada nuestra a todo, al presentarse a fondos, a toda una dinámica de presentarse a fondos, ganar, perder, y que todo fuera un poquito más estructuradito. Que como venís de una desestructura total y de la precariedad absoluta, cuesta a veces. Yo no es que defienda la precariedad, ¿no? Es eso. Pero entonces volvimos a hacer en el 2013 un teatro underground, pero todo mal. Cuando todo estaba mal, nos salió una obra preciosa, llamó El Gimnasio, con Alberto, y que fue un aprendizaje brutal, y que era como fue lo de Junta Cabre con Cerveza y Navaja, o sea, era como fuerte, digamos, pero eso también está bueno. La última. Hace un rato hablaste del alivio y tiraste ahí líneas sobre la autorreferencialidad, la literatura del yo. Pero a vos, ¿cuánto te ha resuelto la literatura? ¿Cuánto de esas herramientas que desechás usás para... ¿En términos psicológicos? En términos de yo escritora. Por lo menos les y pago la un relación con la terapeuta, literatura. eso ya es algo. No, pago terapia. No. Pero cuando te lo sacás y lo ves ahí, la literatura del yo, ¿dónde quedó? Ya Flaubert decía que la literatura, la salvación por la escritura, decía Flaubert. Y en cierto modo te salva, sí, claro, sacar para afuera toda la basura. Bueno, no quiero ya decir. Está. Sí, la mierda que tenés adentro sirve, claro, sí, eso te ayuda, pero te ayuda cuando eso logra ser un producto literario con el que estás conforme, quiero decir.
siempre me parece que primero está la literatura y bueno, después estará la terapia sobre los dramas personales. Pero claro, uno lleva los dramas personales a... Los escritores somos muy safios en eso, muy sinvergüenzas, porque en realidad vos estás viviendo lo que sea que estés viviendo, pero hay una parte en tu cabecita que ya lo está pensando como literatura. A eso me refería con lo que ¿No? estamos O sea, escribiendo constantemente. Claro, ya lo estás pensando. O sea, la felicidad por ahí no, porque la felicidad no vende en literatura. La felicidad vende en los bestsellers nada más, pero en la literatura que más o menos pretende, no quiero decir que lo logre, pero pretende ser más o menos, ¿no? De calidad bueno, eso, la felicidad no vende nunca. Entonces vende la desgracia, vende la tragedia, vende ¿no? O sea, el problema, el conflicto, Lo tortuoso. ¿no? Lo tortuoso, morboso, tominoso, todos los osos que quieran, todo eso vende. Entonces, claro, cuando uno está viviendo determinadas circunstancias de la vida, hay una partecita del cerebro que ya lo está escribiendo, ya le estás buscando la manera de escribirlo. Y eso es una liberación, claro. ¿Y cuando no te pasa nada a vos, no? Siempre te pasa algo, créeme que te pasa siempre. Sí, a poco que rasques un poquito te pasa, sí. A mí por lo menos. Gracias. No, eso es